Muy buen día para todos, bienvenido a esta propuesta Live Your Way que llevamos desde hace un tiempo para poder difundir en la disciplina y también para poder hablar de temas que ayuden al desarrollo personal. Pero antes de entrar en lo que tenemos hoy previsto, ¿cómo te va, Janina? Muy buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bien, la propuesta lo hemos venido conversando, lo hemos venido tratando también. Es miedos, los sueños, expectativa, realidad. El miedo, pensaba en esta palabra que por ahí algunos los paraliza, algunos los desafían, depende del tipo de observador que está haciendo. El miedo es una emoción que como cualquier otra te transmite una información. No es ni bueno ni malo, sino hay que ver si te sirve, no te sirve, si es funcional o no. A mí me gusta decir, porque lo aprendí de esa manera, que el miedo es el apellido, pero según el nombre es lo que vas a encontrar. Pero antes de entrar en eso, hay que ver que el miedo es a veces no tener en cuenta tus recursos a la hora de enfrentar determinada situación. Y el miedo te puede paralizar y a otros animar a buscar recursos. Depende de la situación, depende de la persona. ¿Para vos qué es el miedo? El miedo. Sí, El miedo es el cuco de todos. El miedo es lo que uno siente ante una situación o ante una imaginación de que puede suceder algo. Que muchas veces nosotros creemos que tenemos miedo a cosas reales, como que pasar por un lugar donde hay un perro que sabemos que es malo, que nos muerda un perro, por ejemplo. sí. Me da miedo pasar por esa vereda porque hay un perro y tengo miedo que me muerda porque sabemos que es malo y la situación es real. O sea, si viene el perro y te muerde, Te va a doler. te puede lastimar y bueno, y es real esa situación. Pero muchas veces el miedo imaginario, que es como un fantasma que se nos viene a la cabeza, de, por ejemplo, nuestro sueño es, qué sé yo, ser piloto de avión. O no sé, no ir a algo tan específico. Miedo es irme, o sea, por cuántas personas han postergado su sueño de estudiar algo que les gusta por miedo. Claro, imaginamos cosas que no son reales porque son cosas que no son, por ahí no exactamente puede que pase, sino que nuestra imaginación está haciendo traer ese miedo de lo que imaginamos que puede llegar a pasar. No quiero andar fuerte en el auto porque tengo miedo de chocar. A ver, es una realidad, pero tomando las medidas y viendo si voy por mi carril, si freno en los semáforos, si llevo el cinturón de seguridad, si miro bien, es como que si uno toma las medidas preventivas o ¿cómo se diría? Sí, de precaución necesaria. Tener precaución, pero no dejar de hacer lo que uno quiere hacer por ese miedo que es por algo que nos estamos imaginando. ¿Me explico? Reciente decía que hay diversos tipos de miedo, según el nombre. Miedo a equivocarme, a fallarle a mis padres, miedo al rechazo, que si voy a una fiesta no me den bolilla o no sea aceptado. Ojo que a mí me toca ver estudiantes, adolescentes que me dicen, no, si no está mi grupito yo no voy a esa fiesta. Porque tienen miedo, me lo han dicho, a que no les den bolilla, no les hablen, es miedo al rechazo. Hay otras personas que tienen miedo al abandono y como consecuencia de ello sostienen relaciones que no son funcionales, que no les sirven y que no les permiten seguir evolucionando o creciendo. No, mejor me quedo acá porque tengo miedo que me deje. ¿O cuántas personas ocultan su deseo? Porque en las sesiones de coaching voy a encontrar diversas cosas. Ocultan su deseo íntimo de realizarse. No, ¿qué va a decir el otro?
Sí, el tema ese que vos me estás mencionando, justo se me viene a la cabeza, ese tipo de miedos muchas veces al rechazo, al abandono, al no encajar en cierto lugar o en cierta sociedad o en cierto sector, por ahí está muy relacionado con las heridas de la infancia. Sí, Entonces, cuando tenemos heridas no resueltas, no sanadas y no traídas a la luz, digamos, que ni sabemos por ahí de dónde vienen, ocurren estos miedos al relacionarnos con el exterior, con la gente, con las situaciones, con los entornos. Esos son los miedos que por ahí nos paralizan y nos frenan y nos estancan. Hay que revisar por ahí la raíz, que sería otro tema muy, muy profundo para tratar. sí, pero que se hace en una sesión de coaching, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que tenemos conversación con otras personas, pero también conversación con uno mismo. Y en esa conversación con uno mismo, uno va repitiendo patrones de errores, patrones de equivocaciones. Son, así como hay enemigos del aprendizaje, hay enemigos también de la conversación. Las cosas que yo me digo, no, ¿qué va a pensar el otro? No, ¿cómo me va a ayudar el otro? O en, se van a enojar si tomo esta decisión. Todo eso que está bueno lo que vos planteabas de la expectativa y la realidad. ¿No te ha pasado a veces que vos has hecho algo y bueno, hiciste a lo mejor con miedo de tener una devolución que no es la mejor y te han dicho, ah, era esto? Y vos te imaginaste un escenario que era terrible, te dijiste un montón de cosas, pero cuando se concretó, por eso en el coaching te invita a la acción, te diste cuenta que no era lo que habías pensado o imaginado. No era para tanto. No era para tanto, habías interpretado mal. Y el miedo nos hace confundirnos, nos hace imaginar monstruos que no existen. Y alimentarlos. O sea, se hace más grande esos Sí. miedos. Así es. Hasta que no llevas a la acción, chequear si eso es real o no, cuántas cosas se producen en el camino. ¿Cuántas cosas nos perdemos de experimentar o de crecer o de hacer por el miedo? Por el miedo. El miedo es funcional, por ejemplo, si quiero cruzar esta calle, sé que y digo el semáforo, me pueden atropellar. Ahí me sirve para tomar esa medida de precaución que vamos a hablar. Para eso nos ayuda el miedo a proteger la vida. Claro. Pero el miedo cuando no es bien gestionado, y vaya a saber la historia, porque cada uno de nosotros tiene una historia personal, individual, tiene sus mandatos propios de lo que es la vida, hasta que no cheques si eso es real o no, te impide tener relaciones buenas con vos mismo, relaciones buenas con los demás, relaciones laborales, todo lo que implica ir dejando de miedo. Por eso en una sesión se desafía ese miedo. Y vos le preguntás, ¿cuál es tu miedo? Pensaba cuando nos visitó Claudia, el hecho de cuántos chicos tienen miedo de elegir una carrera por determinada causa, motivo, y ella dijo, miedo a no cumplir con el mandato familiar, que es fuerte ese mandato familiar en algunos casos, ¿no? Y vos me preguntabas fuera del micrófono, ¿por qué podés tener miedo? Y porque uno quiere ser amado, valorado, reconocido, aceptado. Y tenés miedo a que si tomás una decisión, no te quieran, no te valoren, no te den el crédito necesario. Pero por vivir ese miedo y no confrontarlo, no enfrentarlo, es verdad que perdés cosas en el camino. Entre ellas, tu identidad propia. ¿Cuántas personas... a mí me gustaba hacer teatro en alguna época, creo que a vos también. Te pones una máscara y actuás. Eso es fácil. Eso es fácil. Pero a veces en la vida... Te pones en el papel de... Exacto. Te estudias el libreto y te sale perfecto. Pero en la vida, a veces, una persona se coloca una pantalla para que cumplir con el otro. Bueno, soy de esta forma, soy correcto. En la pantalla que quieras. O payaso para que no ven que sufro. No sé, cualquier pantalla. Eso es lo que te enseña el teatro también. Pero digo, cuesta que
o sea, es más cómodo ponerme esa pantalla a que me vean como soy realmente. Y da miedo, si soy como yo soy realmente y me muestro, por ahí siento que me da vergüenza o no voy a encajar o se van a reír de mí, entonces prefiero pasar de payasa y que se rían de los chistes y no que se rían de mí. Y los que viven en pareja o los que quieren por ahí están en una situación de pareja, miedo que el otro me diga algo. Pero en esto es bueno distinguir. El otro es un otro. El otro puede tener sus pensamientos, sus miradas, su perspectiva. Pero esta frase de Maturana a mí me encanta. Amar es dejar que aparezca el otro. Pero primero tenés que reconocerte a vos mismo. Y el amor propio, por ahí tiene mala prensa. Pero es tan fundamental para el desarrollo de la persona como todo. El miedo puede ser porque tengo una baja autoestima, un débil amor propio, y hay personas que tienen demasiado exagerado el amor propio. Como todo, digo que hay que evaluarlo, pensarlo, registrarlo, observarlo, y darse cuenta que debe haber un equilibrio de amor propio, porque si te querés demasiado, perjudicás. Pero si tenés bajo amor propio, tomás malas decisiones, vas perdiendo identidad, puedes generar dependencia emocional, tantas cosas por no tener un adecuado conocimiento del amor propio. Me gustó cuando dijiste, vaya a saber la herida de la infancia, porque cada persona, vuelvo a reiterar, tiene su propia historia. Que a lo mejor creció con un mandato, una palabra, algo que le dijeron, mirá, no podés ser tan egoísta. En jardín nos enseñan, por lo menos en mi época, yo he hecho 4 años en jardín, así que no me lo han dicho. Tenés que compartir, está bueno compartir, pero eso no significa renunciar a ser vos mismo. Mira, todos los extremos son malos. Si sos muy fanático, o sea, todos los extremos son malos. Si no te querés, te vas a dañar y te va a hacer mal. Y si te querés al extremo, ya va a ser como que entras en una patología. Claro. O sea, entonces, todo es un equilibrio, pero el amor propio es fundamental porque si yo no me quiero y no me amo y no me acepto, no puedo querer a nadie, porque no puedo dar lo que no tengo, no puedo dar lo que no soy. Entonces, primero está el amor propio. Es la base de la vida, te diría yo. Porque si yo no me conozco, no me puedo querer. Yo no puedo querer a alguien que no conozco. Claro. Entonces, ¿cómo voy a querer y voy a aceptar a alguien que no conozco? Así hacemos con un extraño de afuera. Así mismo es con uno mismo. Tal cual. O sea, yo no me puedo querer a mí si no me conozco. Entonces, empezar por la autoaceptación, el autoconocimiento, todo es para adentro. Si uno está bien adentro, puede tomar mejores decisiones y puede estar bien afuera. Y a veces, y vuelvo a reiterarte qué buen ejemplo que diste, lo de la herida de la infancia. A veces me quedo pegado a esa idea que tenía de niño, de que estaba mal hacer esto, de que pensar en uno estaba mal o ver lo de uno está mal. Pero no me doy cuenta que hoy soy un adulto que toma decisiones. Y que estoy escuchando a ese niño herido, lastimado, perjudicado con una creencia o algo que le dijeron. Pero hoy este adulto tiene otra mirada, otra perspectiva, se hace otras preguntas. Entonces digo, ¿me sirve todo lo que me dice el niño interior? O te la cambio la pregunta, ¿qué tiene de malo tener amor propio? Nada de malo, tiene todo lo bueno. Pasa que es más difícil, es como venía pensando en el camino, está un poquito relacionado, pero no es el tema. Es más fácil ser falso que ser auténtico. Sí. Entonces es lo mismo, es más fácil no quererse uno que quererse. ¿Por qué? Porque implica más trabajo, más esfuerzo, más dedicación, y eso implica exposición, o sea, exponerse. Nos exponemos. ¿Por qué? Porque si yo me amo y soy feliz,
y yo le muestro al mundo que soy feliz y gran mayoría de las personas que no pueden estar siendo felices o que no se aman o que no se pueden resolver, que no encuentran su herida o su tema, están tapados por la frustración, el dolor, la tristeza, la amargura, y ven a otra persona feliz, entonces como que queda, por ahí da bronca o choca, ¿entendés? Como que no se entiende, pero es más común ver por la vida, por la calle, gente con cara triste o amargada o cara de orto, que ver personas felices. Vos no vas por la vereda viendo gente riéndose, o sea, sola. No, ¿Sí? no cuesta. Entonces, Y a veces tiene miedo a lo que digan el otro. Cuando vos le das demasiada autoridad a la opinión de otros, también hay miedo a la crítica. Miedo a la crítica del otro. es el más importante. Exacto. Vas postergando tu sueño, tu posibilidad en la vida. Vas cerrando lugares donde te podés sentir mejor. Y eso, nosotros, porque en coaching se habla de cuerpo, emoción y lenguaje, repercute en el cuerpo, porque tenemos una emoción que no es funcional. Esas incoherencias se notan y se sufren en la vida. Esa cara amargada, decepcionada, frustrada, tiene su razón de ser, que hay que indagar, chequear cuál es su historia para ver qué te impide ser feliz. Y a veces hay decisiones que uno toma por amor o por miedo. Si yo tengo bajo amor propio, es más posible que tome decisiones vinculadas al miedo y no al amor. Totalmente. ¿Cuántas personas han renunciado a algo positivo porque escucharon más la voz del miedo que la del amor? Y ahí viene el dilema. Por eso esta disciplina no te va a corregir el pasado, pero sí te invita que a partir de este presente puedas diseñar un futuro que sea mejor para vos. Un futuro deseado, ¿no? Indeseado. Claro. Por ahí nos anclamos a una relación de pareja o años de casado por miedo a perder lo material, por Sí. miedo a cómo nos va a ver la sociedad. Bueno, hoy es más común, hoy por hoy, digamos, las personas que se separan no tienen tanto prejuicio al verse cómo me va a ver la sociedad o cómo me va a juzgar la sociedad. Pero hay muchas relaciones que se manejan en vez de por el amor, o sea, basados en el amor y en el amor de pareja y en el compartir y en el disfrutar, o sea, en vez de elegir eso, eligen la economía, son socios, O la costumbre. la costumbre, el miedo a quedarse solo, porque si otra vez tengo que conocer a alguien, que esto, que lo otro, o sea, ¿entendés? El estrés de volver a formar otra pareja. Entonces, por costumbre, por comodidad y por situación económica, digamos, muchas veces no tomamos decisiones desde el amor, sino desde el miedo. Claro. Porque ahí es donde juega mucho el ver cuánto amor me tengo a mí para decir, voy a postergar mi felicidad por quedarme acá por una comodidad o por conveniencia o por el que dirán, antes de desarrollarme y hacer lo que me hace realmente feliz. Y también puede ocurrir que por problemas de comunicación, justamente no se exprese lo que uno quiere ni lo que uno necesita, miedo a que vos digas o te decís a vos mismo, no, ¿para qué le voy a comunicar esto? ¿Para qué voy a hablar de esto? Y se van perdiendo cosas en el camino, porque lo imagino, interpreto, porque como decimos siempre, cada casa es un mundo, cada persona es un mundo. Sí. Digo, ¿pero qué vas perdiendo en el camino? La posibilidad de conectarte con el otro, porque hay una conexión emocional, hay una conexión personal, hay un vínculo que hay que cuidar,
Pero la sana comunicación de expresar lo que crees y lo que sentís. Ahora, si yo te insulto para decirte lo que yo quiero, porque llegaste a un extremo de aguantar cosas. La olla de presión explota y ahí salta Exacto. salta todo lo que tenemos adentro. Y te perjudicas, indudablemente. Pero digo, ese miedo a fallar, ¿cuántas personas se han conectado en pareja por tener miedo a fallar? Y vuelvo a insistir, o hacer caso al miedo o hacer caso al amor. ¿Cuántas personas, en la época de mi mamá, por ejemplo, ella quiso ser farmacéutica y le dijeron, no, tenés que ser maestra? Nada que ver. Por suerte ella sí ha tenido vocación, pero no ocurre generalmente esto. De decir, bueno, tengo miedo a que mi papá y mi mamá me digan que eso no va conmigo. Y lo hablo de la historia de mi mamá. Y así como la historia de mi mamá, ha habido otras, ¿no? O porque te tenías que ir a estudiar afuera. En el caso de mi mamá era San Luis. Hay otras personas que tenían que irse a Córdoba para estudiar medicina. Sí. Y hay otras que han arriesgado todo. Y te traigo un caso puntual. Colapinto hoy es noticia por la Fórmula 1. Pero cuando era adolescente, su papá se arriesgó a vender una casa para que fuera a Europa. Yo ese tipo de personas, yo las admiro. Cuánta confianza le tuvo a su hijo en el talento que tenía para vender una casa y superarse. He visto el documental de Di María, va a decir la Yanina, qué manera de ver serie este Marcelo, es cierto, me gusta. Pero su mamá creyó en él. Hay un entrenador que le dijo, no, este chico no va a ser titular, que se busque otro club. Y él le dijo, ¿por qué va a tener que buscar otro club? Una madre. Yo lo voy a seguir, va a venir y va a seguir entrenando. Es su decisión. Al año cambió el entrenador y tuvo otra continuidad. Y digo, pero no todas las personas dicen esta declaración que es fundamental. Basta. Y lo otro que dijiste, creyó en él. Sí. Creer en uno mismo, no hace falta que venga un padre o una madre, porque muchas veces no tenemos la suerte o la dicha de decir que mis padres creyeron en mí y apostaron en mí. Muchas veces no hay padres o no hay con qué apostar, o sea, pueden ser diversas las situaciones, pero no hace falta que venga otro y crea en uno. Uno tiene que creer. A ver, si yo creo en mí, yo apuesto en mí, yo puedo enfocarme, o sea, eso parte del amor propio, como estábamos hablando. Voy a creer en mí cuando me ame, cuando me conozca, cuando sepa qué quiero, cuál es mi potencial y explotarlo. A ver, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. Yo tengo que conocerme. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me va a potenciar y qué es lo que me va a bajonear para elegir lo mejor? Entonces, partimos de creer en uno para poder ver cuál es mi sueño, cuál es mi potencial, cuáles son mis herramientas, qué me falta aprender. O sea, empezar el camino. Mirá, puede haber pasado un hombre, una mujer, que alguien le dijo, sos lo mejor de mi vida, lo mejor que me puede haber pasado. Y si yo no tengo en claro el concepto del amor propio, estoy esperando que esa persona siempre me diga lo mismo. Ese reconocimiento y amor, espero que de afuera me lo digan hacia mí. Y eso influye para mal, porque te perjudica, porque tiene que nacer adentro. Vos lo decías, si no nace acá adentro, ¿qué es lo que ocurre? Estás expuesto a cualquier cosa. Como dirían en el barrio, a cualquier verdura. Así es, cuando tenemos esa carencia, ese vacío emocional, porque quizás no tuvimos la contención, el amor de la familia, de chicos, no tuvimos eso que necesitábamos o eso que estábamos esperando, ese reconocimiento, ese afecto, esa caricia de una madre. Por ahí hay madres que son más distantes, más frías, tuvieron más temas en su infancia, entonces dieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Pero bueno, el niño nace con ese dolor, nace con esa falta de cariño. Entonces, cuando somos adultos y tenemos esa carencia emocional,
la andamos buscando afuera. Yo necesito esto, necesito que me quieran para llenar el vacío que siento en mí. Por eso cuando uno se sana y se resuelve, no anda necesitando que vengan a llenarle el vacío emocional y que le necesito un abrazo, una caricia, un beso, y agarra cualquier cosa con tal de sentirse querido. Entonces, ahí está la base de todo, el amor propio y el sanar las heridas de la infancia, como conversando con una persona. Yo no tengo ninguna herida, o sea, personas que no entienden por ahí, o yo no le tengo miedo a nada, o sea, no está mal tener, o sea, el miedo es natural, el miedo es biológico, el miedo es inevitable, porque si no tenemos miedo, no estaríamos vivos, literal. Entonces no hay que tenerle miedo al miedo, ni a la palabra miedo, sino hay que conocerlo, entenderlo y resolverlo. Esta disciplina apuesta por una dinámica conversacional, que a través de preguntas vos te vas reconociendo el diálogo interior, las decisiones que estás tomando, lo que estás eligiendo para tu vida, y a partir de ahí vas viendo si eso te sirve o no. Y hay personas que apostaron a seguir así, en esta situación, por el miedo. Entonces vos, cuando formulás determinadas preguntas, que en coaching se conocen como potenciadoras, ¿por qué potenciadoras? Porque te invitan a tomar conciencia de tu realidad, de aceptarte que hay sombras, pero también hay virtudes. ¿Cuántas personas por estos miedos nada más que ven lo negativo en su vida? Tienen muchas cosas positivas. ¿Te habrá pasado que le preguntás qué cosas positivas tenés y cuesta más la respuesta? Y cuando le hablas de las cosas negativas, pero tenés 10 minutos que te hable. Sí. Una lista interminable. Estaba pensando en el tema de la resistencia. Sí. Cuando nosotros no hacemos lo que nos gusta y hacemos lo que hay, es lo que no me queda otra, y hacemos lo que no queremos, decimos lo que no sentimos, estamos donde no queremos, vamos a una reunión donde no tenemos ganas de ir, vamos a un cumpleaños por cumplir, pero no queremos ir. Todas esas resistencias que se van generando es lo que nos hace después implosionar, digamos, que nos traiga problemas de depresión, de dolor de panza, dolor de cabeza, dolor de todo, porque no estamos fluyendo. Todo lo que no fluye y se retiene dentro es como que después se expresa en un malestar, que después ni siquiera sabemos identificar por qué me siento mal, porque estoy resistiendo algo que no quiero, que no me gusta, que no estoy eligiendo. Y lo otro que, escuchándote, por escuchar tanto el miedo, todas esas consecuencias que estabas, yo le agrego esto, y se va generando culpa. Y esa culpa es la que no te permite avanzar, proyectarte, ir a concretar un sueño. Supongamos que yo tengo el sueño de ir alguna vez a Europa a ver un partido de, no sé, Barcelona. No, pero en vez de privilegiar lo mío, digo, ¿qué van a decir en mi familia? ¿Qué van a decir en mi hogar? En mi trabajo si tomo esa decisión. O sea, voy escuchando mi miedo. Es a priorizar, no, que no voy a juntar plata para esto porque tengo que otra cosa más importante y te vas postergando. Tal cual. Yo tengo algunas postergaciones en mi vida y es por escuchar los miedos. Entonces eso es lo que tengo que trabajar y lo veo y lo analizo y me cuestiono. Y así hay personas que no dan un paso más por escuchar siempre el miedo. Ahora, cuando vos los invitas a que lo vean desde el amor, ¿qué te gustaría hacer? Una pregunta. Bien, ¿cómo te sentís? Y baja la emoción haciendo eso. Bueno, yo te digo otra cosa, porque vos decís, estoy desde el miedo y velo desde el amor. Pero el miedo sigue estando. ¿Qué hago con el miedo? Bien, exacto. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo manejo? Sí, depende del momento, la persona, ¿no? Pero digo, ir a conectarse con lo que
En uno No es ama. fuerte, ama lo que uno es fuerte. Si vos me decís, y está buena la pregunta, yo para ir a medicina, ver enfermo, no tengo la competencia, no tengo el amor ni tengo el vínculo. O sea, me costaría errores porque por ahí ver sufrir a una persona a mí me cuesta. Sí. Ahora, vos me decís hacer este programa, me conecto con mi competencia, con algo que yo sé. Soy sincero porque estoy haciendo algo que es mío. Por eso fluís. Fluir, exacto. Hay un compromiso también por ese amor que estoy escuchando. Compromiso. Claro. Entonces, y hay una historia también. He llegado acá, pero he tenido una historia previa. Por eso, en este tipo de cosas, yo siento confianza. Pero te nombré sinceridad, competencia, involucramiento, que es el compromiso, y la historia previa. Entonces, estoy viendo mis recursos para enfrentar una determinada situación. Pero cuando el miedo te domina y le haces tanto caso, hasta sos incapaz de ver tus propias fortalezas. La estás viendo, pero hay miedo que te paraliza. Exacto. Entonces te quedás ahí, Claro, estancado. atrapado. Bueno, en este caso, agarras el miedo y vas con el miedo de la mano. Dice, hacete amiga del miedo cuando el miedo no es real y no te está resolviendo, sino que te está estancando, paralizando. Agarras el miedo y lo haces. Se enfrenta al miedo, se abraza, se entiende. A ver, yo lo tengo que entender. Cuando yo entiendo por qué, de dónde viene este miedo y por qué, agarro y lo entiendo, lo abrazo y me voy con el miedo y lo hago. Lo hago con miedo y todo. Y cuando ya lo hiciste, cruzaste la barrera del miedo, porque ya lo hiciste a eso que tenías miedo, te diste cuenta que no pasó nada, que era algo imaginario, que no se iba a morir nadie. Entonces lo lográs y vas pasito a pasito. Con Tal miedo, cual. con miedo, con miedo, con miedo, hasta que llegas. Una de las preguntas que uno puede hacer, ¿qué es lo peor que te puede suceder? Para que ese miedo, que como vos bien lo decías, lo dejes de lado para entrar en acción, porque en la acción está el aprendizaje. Si vos te quedaste atrapado ahí, estancado, ¿qué pasa? Es más fácil estar ahí, no accionar. Pero en acción vas aprendiendo los pros, los contras, vas viendo cosas que salís de tu mente para ir al hecho. Claro. Es decir, mi papá, que no estudió coaching, decía, ¿cómo vas a hacer una tortilla? Por lo menos rompe los huevos y vas a aprender. Lo mismo pasa en la vida. ¿Literal o imaginario? Sí, no, es cierto. Yo todavía no sé hacer una tortilla. Bueno, eso quedará para otro aprendizaje. Pero digo, por lo menos vas a aprender. Si Intentalo. Claro. ¿Qué perdés con intentar? Ahí está, la invitación a la acción. Pero si seguís escuchando el miedo, No haces nada. no haces nada. Bueno, a mí lo que más me preocupa del miedo, el miedo irreal, más allá que es una imaginación, pero está, el sentimiento y la emoción está. Entonces, que para mí lo más grave del miedo, cuando no nos está siendo útil, es lo que produce nuestro cuerpo. Sí, ¿El miedo qué hace? Hace que estemos en alerta. Nosotros estando en alerta, nuestro cuerpo empieza a funcionar de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando uno está en alerta y tiene una situación de peligro real, donde el miedo está, necesitamos, por eso es muy bueno el miedo cuando tiene que estar, no cuando no tiene que estar. La sangre del cuerpo se va a otras partes sí. y no nos deja pensar, no nos deja tomar buenas decisiones. No somos racionales. ¿Por qué? Porque tenemos que ser instintivos, tenemos que reaccionar y salir corriendo, escapar o defendernos del monstruo. Entonces necesitamos sangre en los músculos, nuestro cuerpo se pone con adrenalina, nos empezamos a sacar, a quitar la sangre de las partes más importantes, que son para pensar y para sentir y para, puede llegar a ser procrear, pero bueno, el miedo hace que nuestro cuerpo cambie su funcionalidad, su fisiología y empiece a reaccionar de una manera
como que estamos en peligro. Entonces, eso es lo más grave del miedo. Yo creo que está instalado en el ser humano, puede ser o no, pero el hecho de ese hombre primitivo que tenía que enfrentar dinosaurios y otros animales más complejos, y que la sensación del arma, y habrá estado contracturado, pienso, me imagino, porque no lo he vivido, no está con un dinosaurio real, ¿no? Atrapado en eso, es decir, tengo que salir a luchar contra este monstruo que está afuera y qué sé yo. Y eso puede haber quedado secuela en nuestra historia, ¿no? De decir, el estado de alerta. Pero bueno, como vos dijiste... Es que esa es la manera en que funciona el miedo en el cuerpo, pero cuando es real. Claro, Cuando está por suceder algo real, no cuando nuestra imaginación empieza y que si pasa, y si me pasa esto, y si pierdo lo otro, y si me roban, y si me pasa, el ISIS, el terrorista ISIS, imaginación. Y esa imaginación nos trae el miedo, y el miedo lo sentimos y nos empieza a funcionar el cuerpo, porque la mente es obediente. Entonces nos creemos ese miedo, que no existe, el imaginario, y nos sucede eso en el cuerpo. Entonces nos estamos dañando. la mente puede ser tu peor enemigo, porque algunas cosas pueden ser reales o no, pero el cerebro no lo detecta. Y el inconsciente lo vive así. Por eso lo importante es traer lo inconsciente a lo consciente, que ese es un entrenamiento. Mónica estuvo hablando de, así como se entrena el cuerpo, hay que entrenar la mente. Para decir, para accionar y a partir de ahí pensar si es positivo o no, elaborar otro tipo de pensamiento. Está bueno que en las escuelas se enseñe el pensamiento crítico para que se vea que no todo es verdad lo que uno se piensa o lo que se dice o lo que habla. ¿Es así o no? Mirá que esto de la filosofía. Analizar, sí. Pero sin embargo no, por ahí no se aplica. Analizar las diferentes opciones. Y lo otro que te enseña el coaching es ver el pensamiento alternativo. ¿Ves que hay otras opciones? Que no siempre es la misma solución. Y me hiciste acordar algo cuando hablaste. Yo, allá lejos y hace tiempo, con 13 años, nos llamaban a lección frente a todos los compañeros. No sé tu época, yo hablo la mía. Sí. Resulta que mi primera lección, debo haber sacado un 6, era tan desastre en esa época. El miedo me hacía actuar de una manera. Bueno, después saqué otras 2 lecciones, pero así nomás. Y yo, la verdad que no sabía qué hacer. Sin saber que lo que era el coaching, lo hablé con mi abuela, con la que tenía confianza. Y le dije, mira, me pasa esto. Ni siquiera con mi mamá o mi papá, le dije a mi abuela. Y mi abuela, con su sabiduría de vida, me dijo, ¿y si me das la lección a mí? Y empecé a hacer eso, entrar en acción. A practicar. Me fui entrenando en eso. Y el miedo escénico que se siente a enfrentar al público o algo, yo te puedo decir que en gran parte no lo sentí gracias a mi abuela. Porque como sabía que tenía que darle siempre la lección, una genia la abuela. Me fui entrenando y digo, hoy me decís, te dan ya un discurso, lo leo y lo hago porque gracias a mi abuela. O explicar algo gracias a mi abuela. Porque como mi abuela no sabía algunas cosas, se las tenía que explicar. Ajá, y ahí te queda más, porque uno aprende en la repetición, claro. O sea, en la práctica, claro. Cuando se genera el aprendizaje. Exacto. Y sin querer estaba pasándolo por el cuerpo ese aprendizaje. Porque al explicarlo, ya se genera otra cosa en uno para que el otro te entienda. Para llegar al otro, vos tenés que sintonizar con ese otro. Claro. Eso me ayudó. La repetición constante de un estímulo genera aprendizaje. Claro. Pero cuando repetimos, más allá de repetir como el logro, expresar lo que uno sabe y decirlo, poder sacarlo en palabras, hace que se genere el aprendizaje en la memoria, en la mente. Claro. Es la manera de aprender. Más allá de cuando uno estudia, empieza a leer, es el primer paso. Pero el aprendizaje se termina de completar cuando lo largamos, cuando lo expresamos, y ahí como que se asienta. Y te consulto, ¿era la primera vez que vos te exponías a un micrófono, a una pantalla? ¿Y ahora has sentido algún miedo?
Sí. ¿Sabes lo que me pasaba a mí cuando quería grabar un video y me ponía el celular, quería grabar un video y yo decía, me sentía como ridícula, digo, pero ¿a quién le estoy hablando? Yo necesito ver gente. Si me ponen en un escenario con 1000 personas, capaz que estaba feliz, pero yo hablando como un pelotudo mirando el celular, digo, ¿a quién le estoy hablando? Y digo, me sentía como ridícula, pero no miedo al cómo me van a ver o qué al qué dirán, o sea, no. Creo que no recuerdo haber tenido miedo al qué dirán en mi vida, pero a la exposición. Creo que lo perdí en algún momento en el secundario y ya de ahí no me pasó más. Dije, sí, que digan lo que quieran. No me afecta, pero lo que sí veía, el problema de grabarme, es decir, ¿a quién le estoy hablando? Bueno, ahora ya fue. O sea, le hablo al que me quiere escuchar. O sea, el que me quiere escuchar, que pase de largo. Pero fíjate lo que, escuchándote, decías. Me sentía una ridícula, me sentía así porque no veía a alguien, puedo ver 1000 personas. Necesito ver gente, quiero hablar con alguien, no quiero hablar sola. Pero bueno, hasta que entraste en acción y desarrollaste. Sí, dije después, bueno, sí. Pero ¿qué pasa si te hubieras quedado atrapada? No, soy una ridícula hablando. Estoy inventando la situación, pero digo, y te postergás. Sí. ¿Y pasaron un par de años. ¿Cuántas personas se han postergado en su camino por escuchar esa palabra que se decía, ese error en la conversación, esa mala interpretación, eso de no chequear si era cierto o no? No, ¿para qué? Exactamente. No creerse el cuento. Claro. No hay que creerse nunca el cuento y siempre, bueno, cuestionarse. A ver, yo decía, queda chocante, ¿viste? Me está cuestionando. Esta persona me está cuestionando. Queda como una palabra, ¿viste? Por ahí. Nosotros siempre cuestionate. Pregúntate, hacete preguntas. ¿De qué me sirve esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Porque la vida no es así, sino que puede cambiar. Lo que vos ves que te molesta, todo se puede cambiar, pero primero preguntándote y segundo haciendo algo diferente. Tiene su razón de ser esa molestia, porque hay una historia atrás, por eso se indaga, se pregunta, se habla. Lo bueno de esto es que se abre conversaciones. Como dirían en esta disciplina, todo está a una conversación de distancia. Lo bueno de conversar, de expresarte, de vencer ese miedo. Si pongo esta pantalla de que soy fuerte, eso me impide que el otro, ser auténtico y sincero con el otro, porque estoy poniendo la pantalla. ¿Y cuántas cosas pierdo por poner esa pantalla? Bueno, entonces el desafío es ese. ¿Qué estoy haciendo hoy para alcanzar ese sueño? ¿Le estoy creyendo a la expectativa? ¿Me quedo atrapado por esa expectativa y no ir a lo real? Hay que ver qué expectativa estamos poniendo, igual que con las personas. Nosotros ponemos expectativas en las personas, como diciendo, o creemos que esta persona es muy buena y después hace algo que no era tan bueno y se nos cae la imagen. Sí. Porque no hay que tener expectativas sobre nadie, ni personas ni situaciones, porque todo puede pasar. Primero porque somos seres humanos, segundo porque no conocemos bien a las personas y cada persona es un mundo y toma sus decisiones y puede hacer lo que se le dé la gana. Y va a estar bien porque es desde su mapa. Y nosotros estamos acá en nuestro mapa y no tenemos que influenciarnos por las decisiones ajenas. Las personas reaccionan desde lo que es, desde lo que tiene y desde lo que puede y desde sus decisiones. Entonces nosotros no podemos manejar ni controlar ni esperar nada de nadie. Entonces a partir desde esa desvinculación, yo no espero nada de nadie, ni juzgo, a ver, esta persona es linda, fea, buena, mala, nada, no. El juicio hace que nosotros nos encerremos en un paradigma y después cuando pase otra cosa, nos rompe eso y se nos cae la imagen.
Entonces esas son limitaciones también de la mente. Pensaba, se me cayó un ídolo. Yo digo esa frase en el lenguaje, pero digo, pusiste la expectativa afuera. Y muy alta, la verdad. Muy alta. Y somos, No es así. somos todos seres humanos. O sea, Y cuando idealizás al otro, por esa expectativa sobredimensionada, por supuesto que se te va a caer el ídolo. Porque no es real esa imagen, todo puede pasar. esa interpretación. Y a veces cuando pusiste la vara tan alta, la expectativa tan alta, tenés miedo que eso se pase o se vaya de tu vida. Y bueno, así vas deambulando. Y lo bueno, por eso uno de los libros que siempre recomiendo es de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Tenés que buscar tu sentido, tu propósito. ¿Para qué estás? ¿Para qué vivís? Entonces puede surgir lo otro. ¿Para qué seguir postergándote? Ese es el mayor sentido. Claro. Porque este hombre lo escribió en un campo de concentración, que debe haber sido espantoso el escenario. Lo imagino. No tengo esa experiencia. Pero digo, sin embargo, la ludoterapia que él después desarrolla tuvo su culminación, su obra, porque pudo superar ese momento. Y todo es aprender a estar en soledad con uno mismo, a aprender a saber estar solos y no sentir esa angustia de la soledad, porque para mí no hay nada más lindo que estar en soledad. Claro. Pero encontrarse a uno mismo y aprender a conectar, a conectarse. Si uno no sabe conectar con uno, a entenderse, a aceptarse, cómo me estoy sintiendo, qué me está pasando, por qué me siento así, cómo puedo resolver esto, qué es lo que es lo mejor para mí. Cuando uno conecta con uno, aprende a conectar con un otro. Porque si estamos desde el automático, no conectar nunca con nadie. Y sos preso de la culpa, de la angustia cuando no aprendes a conectarte. Entonces son miradas que vamos desarrollando y aprendiendo. Para ir cerrando, Janina, ¿qué te llevas de la conversación de hoy? Y lo mismo de siempre. Seguir aportando. Me gusta conversar de estos temas porque son, a nuestro entender, necesarios para el desarrollo cotidiano de la vida y para tener una mejor calidad de vida. Siempre apuntamos a cómo tener una mejor calidad de vida desde las emociones y desde el pensamiento, más allá del resto de las partes, digamos, de la salud, de la alimentación, del ejercicio. Bueno, nosotros nos enfocamos más en lo que son la parte emocional y mental para poder tener un equilibrio y me gustan los temas que son necesarios para la vida. Sí, y también apuntar a la acción, a prestar atención al lenguaje, porque ese lenguaje dispara una emoción y esa emoción se traduce en el cuerpo. También me llevo que el miedo hay que atravesarlo, hay que saber si es real o no, si es imaginario o no, y que de última, al jugarte, tenés un aprendizaje, porque si no siempre vas a quedar atrapado por eso. No hay aprendizaje, no hay oportunidad de mejora, no hay creación de mundo nuevo. A partir de este lenguaje que yo tengo, genero cosas, genero para mí y para otros. Y prestar atención a esa conversación interna, porque puedo ser mi amigo o mi enemigo. Totalmente. Dicen que la vida no se pierde, en la vida se aprende, pero las personas que lo toman como una pérdida es que no están aprendiendo, entonces vuelven a repetir y vuelven a repetir y vuelven. En la vida de todo se aprende, no se pierde nada, porque todo somos energía, todo se transforma, pero se aprende. Y lo bueno es tener experiencia para tener un conocimiento, no digo que sea verdadero o absoluto, pero un poco más real de lo que me estoy imaginando. Así es. ¿Será hasta la próxima entonces? Bueno, nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto compartir este programa. Nos estamos reencontrando en otro momento. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.